En la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca de la lengua. Decíamos lengua pequeña pero peligrosa, ¿cierto? Muy bien. Lengua pequeña pero peligrosa. Y decíamos que aunque esto tiene una aplicación para toda la iglesia, en el contexto del pasaje específicamente está hablando de aquellos que anhelan ser maestros. Recordemos el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ahora, Santiago no estaba intentando desestimular a que hermanos anhelen ser maestros de la palabra y que la enseñen. Ese no era su objetivo. De hecho, hay otras porciones en la palabra donde se anima precisamente en la dirección contraria, ¿cierto? Donde, por ejemplo, el libro de Hebreos dice, hermanos, muchos de ustedes ya deberían ser maestros. Después de tantos años, muchos de ustedes ya deberían ser maestros. Entonces, la palabra no nos está desanimando, no nos está diciendo no sean maestros. Lo que la palabra de Dios nos estaba haciendo reflexionar es en relación con la responsabilidad de ser un maestro de la palabra, y especialmente por el uso de el don de la palabra. ¿La lengua es un instrumento para glorificar a Dios? Sí, pero también, si no estamos siendo guiados por el Señor, la lengua puede ser, una lengua sin control, puede ser un instrumento para causar mucha destrucción. Decíamos que la lengua es un mundo de maldad, que la lengua es como un fuego que incendia lo que toca, que un pequeño comentario puede destruir muchas cosas, relaciones en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, etcétera, pero también en nuestra vida personal. La lengua es como ese timón que si nosotros giramos rumbo hacia un lugar donde hay rocas en el mar, ¿cierto? Despeñadero, gracias. Si lo giramos en esa dirección, nos va a destruir. Pero si le damos un buen rumbo, puede ser utilizado para bendecir y para edificar. Y aunque Santiago nos presenta un cuadro bastante negativo de la lengua, entendemos que lo hace con el propósito de ayudar a los hermanos a entender la importancia y la responsabilidad de usarla de una forma apropiada. Ahora, el pasaje que vamos a ver a continuación también está dentro del mismo contexto, ¿cierto? No hemos perdido el contexto de, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Está dentro de ese mismo, Santiago está pensando en ese mismo grupo de personas cuando expresa las palabras que vienen a continuación. Ahora, como decíamos también el domingo pasado, aunque ese es digámoslo así, en el contexto a quien el mensaje está dirigido, todos nosotros seguramente necesitamos aplicar estas palabras a nuestra vida personal. Yo como maestro debo aplicarlas, pero hermanos, todos en la iglesia debemos tener conciencia de que lo que decimos tiene un impacto muy profundo sobre la armonía y sobre la forma como nuestras relaciones se llevan a cabo. Una de las cosas que es evidente en la epístola de Santiago, y ya vamos a leer el texto, vamos a tocar versículos 13 al 18, pero una de las cosas que es evidente en esta epístola de Santiago es la invitación que Santiago hace a los creyentes a que seamos coherentes, a que nuestra fe se evidencie por las cosas que nosotros mostramos a través de esa fe. La fe tiene que producir obras que reflejen la realidad, la veracidad de esa fe. Una fe genuina produce obras que evidencian la existencia de esa fe. Una fe falsa o una fe muerta, Santiago utiliza esa expresión, es una fe que no produce absolutamente nada. Solamente se expresa, ¿cierto? Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, pero Santiago decía, también los demonios pueden decir eso, ¿cierto?
Un demonio puede decir, yo creo que Dios es uno, yo sé que Él es el creador, pero ¿saben? Ni por un segundo van a prestar atención a las palabras de Dios, ni por un segundo. Una fe verdadera se evidencia en obras. Santiago otra vez nos invita a la coherencia. Él quiere que la fe interior que cada uno de nosotros tenemos sea evidente en el exterior mediante una conducta que manifieste esa realidad. Supongamos que alguien me afirma a mí, voy a dar este ejemplo. Yo soy un pintor hábil y reconocido. Yo no conozco a la persona, pero ella me dice, yo soy un tremendo pintor. ¿Qué voy a decirle yo a esa persona para verificar que sus palabras son reales? Yo no simplemente me quedo con, ah, sí, sí, excelente, ¿verdad? Pero si me interesa, si no me interesa, pues, ah, bueno, gracias. Pero si a mí me interesa, yo le voy a decir, oye, ¿y me dejarías ver alguna de tus pinturas? ¿Sí? Yo voy a su casa o a su galería o al museo y veo sus cuadros y digo, verdaderamente, este hombre es un pintor muy hábil. Disculpa, ¿cómo era tu apellido? Picasso. Ah, no, claro. Ahora lo entiendo todo. Era un hombre hábil. O quizá alguien me dice, yo soy marinero. ¿Cómo comprobamos nosotros que alguien realmente es un marinero? Quizá la forma más fácil es ver su uniforme, aunque un uniforme se puede falsificar. Pero digamos que esa es la forma más sencilla de comprobarlo. Oye, déjame ver tu uniforme, ¿cierto? Por eso podemos saber, ah, realmente este es un marinero. Ya nos pueda mostrar unas fotos de cuando estaba, aunque hoy en día hay Photoshop, ¿cierto? Pero digamos que nos puede mostrar unas fotos de cuando está en alta mar, lo tenemos allá jalando el ancla, yo no sé, alguna cosa que muestre que ese hombre es un marinero. O quizá alguien nos dice, yo soy mecánico. Entonces yo le diría, déjame ver tus uñas. Y si son como las mías, entonces le voy a decir, ¿sabes qué? No, no te creo absolutamente nada. Me estás mintiendo. O, bueno, quizá es el jefe de los mecánicos, ¿cierto? Está sentado en el escritorio dando órdenes, pero de mecánico no, no tiene nada. Entendemos el principio, ¿cierto? Lo que yo digo que soy, lo que yo soy, de alguna forma se puede evidenciar externamente. Ahora, en la apariencia externa se pueden fingir muchas cosas, eso es cierto, pero lo que yo soy va a salir reflejado, de una u otra forma, va a salir reflejado en la manera como yo me conduzco o como yo me comporto. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Estaba diciendo que toda esa la naturaleza pecaminosa de los seres humanos se ve reflejada, una de las formas en las que se ve reflejada es en lo que esas personas expresan, ¿cierto? Su comportamiento, pero especialmente en sus palabras. Lo que llena nuestra mente, lo que llena nuestro corazón, es lo que va a salir a flote, eventualmente, aunque nosotros nos esforcemos por esconderlo detrás de una fachada. Eventualmente, eso va a ser evidente hacia afuera. Así que Santiago dice, y ahora sí por favor vamos a ir al versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y quizá alguna persona decía, Santiago, Santiago, yo, ¿cierto? Y levanta la mano, yo, Santiago, yo soy sabio y entendido, aquí en medio del cuerpo de los creyentes. Entonces Santiago le va a decir, déjame ver tus uñas, ¿cierto? O muéstrame tu uniforme, o déjame ver tus pinturas. ¿Cómo lo expresa Santiago? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago nos está diciendo que una persona verdaderamente sabia, una persona verdaderamente entendida, es una persona que va a evidenciar por un buen estilo de vida esa sabiduría y ese entendimiento lo va a evidenciar. Y también dice que se va a ver reflejado en una sabia mansedumbre. Es decir,
que de la sabiduría que reside en el corazón de esa persona va a brotar una actitud de humildad, de dulzura, que caracteriza a la verdadera sabiduría. ¿Sí? ¿Quién es sabio y entendido? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero ahora vamos a ver lo contrario. Vamos a volver y a detallar algunas cositas más ahí, pero quiero que comprendamos el concepto, ¿cierto? La coherencia que Santiago nos está pidiendo. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si nosotros volvemos a nuestro ejemplo, y ese pintor al cual nosotros le pedimos que nos muestre uno de sus cuadros, después de habernos dicho que era un hombre hábil y experimentado en el arte de la pintura, nosotros vamos a su casa y nos muestra un mamarracho, ¿cierto? No sé, ¿cómo sería otro término? Mamarracho está bien. Y nos muestra un mamarracho. ¿Saben? Yo le voy a decir, hablas demasiado, ¿cierto? Eres muy bueno para hablar, pero estás mintiendo. Eso es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Pero aquel que en lugar de mostrar una mansedumbre que brota de la sabiduría, en lugar de eso muestra celos amargos y contención, esa persona tiene dos problemas. Fíjense, no os jactéis. Es decir, es una persona que habla demasiado. Se llena la boca diciendo, yo soy sabio, yo entiendo. Es una persona que habla demasiado, pero también es un mentiroso. No mintáis contra la verdad. Es una persona que niega la sana coherencia que debe existir en el fruto que la palabra de Dios quiere que nosotros reflejemos, si es que verdaderamente la palabra de Dios mora en nuestros corazones. Si la palabra de Dios mora abundantemente en nuestros corazones, qué va a salir de nuestra vida? ¿Qué es lo que vamos a reflejar? ¿Qué es lo que vamos a mostrar? La mansedumbre que brota de la sabiduría que hay en la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que va a salir de nuestro corazón. Muy bien, tenemos que definir aquí algunos términos, ¿listo? Porque hemos dado el concepto general, pero me gustaría que entendiéramos el significado de algunas palabras que encontramos aquí en el pasaje. Hasta ahora hemos visto sabiduría, entendimiento, buena conducta, mansedumbre, gracias, celos y contención. Vamos a ver qué significan estas palabras, para ver lo que refleja la verdadera sabiduría que proviene de Dios y un corazón que realmente no tiene, alberga la sabiduría divina. Entonces, pensemos primero en sabiduría o quién es sabio. Una persona sabia es alguien hábil y experimentado en las enseñanzas de Dios. Alguien hábil y experimentado en las enseñanzas de Dios. No es alguien que solamente conoce lo que Dios enseña, sino es alguien que puede aplicarlo a la vida diaria. Porque cabezas llenas de conocimiento hay muchísimas, pero personas que puedan aplicar, ser consistentes, coherentes en aplicar eso a la vida diaria, ya el número se reduce bastante. Entonces, alguien sabio es alguien hábil y experimentado en las enseñanzas de Dios. ¿Quién es alguien entendido? Es alguien que ha sido muy instruido, es un doctor en los asuntos de los cuales trata. Esta palabra doctor es una palabra bastante grande, ¿cierto? No es alguien que simplemente tiene conocimiento, sino es alguien que ha profundizado en él y que es capaz de comprender esas verdades que de lo que sea que esté tratando de asimilar. Obviamente nosotros lo estamos enfocando
en el entendimiento en la palabra de Dios, pero esa es una persona que es capaz que ha sido instruida y que es un docto, un hombre que entiende los asuntos relacionados con la palabra del Señor. Y ahora entiendo que aquí se está refiriendo a los maestros, ¿cierto? Esos maestros que dicen, yo soy sabio y yo soy entendido, muy preparado, ¿cierto? En la palabra del Señor. Otra vez, especialmente a nosotros, los que decimos de alguna manera, yo puedo enseñar la palabra, especialmente a nosotros, la palabra de Dios nos está diciendo, muestre con su conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, otra vez, tiene una aplicación para cada uno de nosotros. Porque en algún sentido, mis hermanos, cada uno de nosotros somos como maestros que presentamos la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios a otras personas. Presentamos aquí en medio de la iglesia, pero también cuando nosotros estamos afuera, en la calle, intercambiando con otras personas, compartiendo, socializando, nosotros estamos mostrando si lo que la palabra de Dios dice es verdad mediante la forma como nosotros estamos viviendo delante de ellos. Entonces, alguien hábil en la sabiduría divina, alguien hábil en la enseñanza de Dios, pero también alguien instruido que conoce bien la enseñanza de la palabra. Pero por otro lado tenemos la palabra sabiduría. ¿Saben, hermanos, qué palabra tan bonita es esta? Mansedumbre. Hace referencia a un carácter apacible, hace referencia a la dulzura del carácter, hace referencia a la humildad. Ahora, mansedumbre no es mensedumbre, ¿cierto? Todos entendemos eso. Mansedumbre es carácter enfocado, controlado por la sabiduría de Dios. Eso es mansedumbre. Es carácter, pero que se expresa de una forma dulce, agradable, humilde delante de otras personas. Dios quiere que nosotros mostremos nuestra sabiduría mediante un carácter lleno de dulzura y de humildad. En contraposición a esto, encontramos celos amargos y contiendas. Ahora, la palabra celos es una palabra que en la Biblia se usa en diferentes sentidos. Nosotros podemos usar la palabra celo en un sentido positivo, por ejemplo, como cuando Jesús entra al templo. ¿Y qué hace Jesús en el templo? Volca las mesas de los cambistas, ¿cierto? Y les dice a todos, miren, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. La pasión de Jesús por la gloria de Dios lo llevó a dar una enseñanza bastante radical en ese momento a estas personas que estaban usando la casa de Dios como un antro para hacer fechorías. Jesús se apasiona porque la casa de Dios no se puede utilizar de esa forma y entonces les dice a todos, miren, este lugar ha sido llamado un lugar de oración para todas las generaciones. Esta es la casa de Dios y deben respetarla. Entonces, esa pasión, ese entusiasmo, ese fervor que Jesús expresa allí, no podemos decir de ninguna forma que sea algo pecaminoso. Pero el celo, esa pasión o entusiasmo, sí puede ser utilizada en formas muy, pero muy negativas. Cuando nosotros tenemos una pasión negativa, que es ese celo amargo del cual la palabra de Dios nos está hablando allí, entonces eso se manifiesta como envidia amarga. Ahora, algo amargo, si nosotros lo miramos, si tomamos cada una de estas palabras, la palabra amargura, qué nos hace pensar la palabra amargura? Es como ese corazón que se envenena, ¿cierto? Cuando ve que otras personas están bien o quizá mejor que él. Entonces, si nosotros combinamos estas dos palabras, es como esa envidia que brota de un corazón envenenado, ¿cierto? Quizá por ansias de reconocimiento o quizá porque no quiere ver el progreso de otras personas, pero
¿Eso procede de la sabiduría de Dios? Evidentemente no, ¿cierto? Es una envidia llena de amargura, que está envenenando el corazón propio, pero que envenena también las relaciones con otras personas. Pero también encontramos la palabra contención. Esta palabra contención significa egoísmo, rivalidad o una ambición egoísta. Son pleitos, en otra forma de decirlo. Esa persona que tiene contención en su corazón es una persona que desea sobresalir. Es una persona que quiere que me vean a mí y no vean a otros. Como si nosotros pudiésemos llegar a ser el centro de atención de las cosas. El único centro de atención es Cristo. El único que merece gloria, honra y alabanza es Cristo. Todo lo demás en la iglesia sirve al propósito de reflejar al Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo tengo rivalidad, egoísmo y una ambición egoísta en mi corazón, intentando sobresalir, no estoy actuando según la sabiduría que proviene de nuestro Dios. No estoy mostrando una buena conducta, ni estoy mostrando mansedumbre que procede de la sabiduría. Ahora bien, en los versículos 15 hasta el versículo 18, se nos van a especificar de una forma más clara cómo es la sabiduría que procede de Dios y cómo es la sabiduría que procede del mundo o que procede de una fuente diferente a Dios. Vamos a mirar el versículo, vamos a leerlo todo hasta el final, 15 hasta el 18. Porque esta sabiduría, es decir, la que está caracterizada por celos y contención, y por jactancia y por mentira, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay también perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que aman la paz. Entonces, vamos a abordarlo en el orden que el mismo Santiago nos lo presenta. ¿Cierto? Nos acaba de decir, celos amargos y contención en el corazón no son la verdadera sabiduría que proviene de lo alto. Ahora, todo lo que proviene de Dios es bueno y perfecto. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todo, absolutamente todo lo que desciende de Dios es bueno. Ustedes recuerdan Génesis capítulo 1, ¿verdad? Sea la luz. Y vio Dios la luz y era buena. Todo, absolutamente todo lo que procede de Dios es bueno. Si la sabiduría procede de Dios, procede de lo alto, del cielo, es una buena sabiduría. Es perfecta sabiduría. Y actúa en nosotros y produce en nosotros algunas cualidades que vamos a ver a continuación. Pero otra vez, vamos a mirarlo en el orden que nosotros tenemos aquí. Entonces, Santiago nos describe esta sabiduría en donde hay celos y contención como una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿A qué se refiere Santiago cuando dice una sabiduría terrenal? Esta es la acumulación de los conocimientos humanos. Es la forma en que los humanos interpretan la realidad, son las perspectivas de los seres humanos acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, dejando, puede ser de dos formas. Por un lado, dejando a Dios completamente de lado, ¿cierto? El hombre definiendo en sus términos lo que él considera que es bueno o malo, pero también puede ser una mezcla. Tomamos algunas cosas de Dios que nos gustan y las otras las ponemos nosotros. Eso es una sabiduría
terrenal. Si nosotros comparamos este pasaje con los enemigos que tienen los creyentes, ¿ustedes recuerdan cuáles son, según algunos textos de la Biblia, nuestros enemigos espirituales? El mundo, carne y Satanás. Esos son nuestros enemigos, ¿cierto? Si nosotros comparamos esto con esos enemigos que tenemos los creyentes, entonces la sabiduría terrenal es la sabiduría del mundo, ¿cierto? Su soberbia, su arrogancia y sus criterios apartados de Dios o mezclando la verdad con el error, pero siguen siendo conceptos humanos. Son las convenciones humanas acerca de lo que es correcto e incorrecto. Cuando nosotros hablamos de una sabiduría que es animal, es interesante porque nosotros podríamos llegar a utilizar esa palabra como una sabiduría caracterizada por los bajos instintos animales. Pero realmente cuando estudiamos la palabra animal allí, tiene que ver con la palabra de la cual procede el alma, ¿cierto? Así que lo que realmente nos está diciendo aquí Santiago es una sabiduría completamente humana. Es lo que brota de la carne, es lo que brota del pensamiento y del razonamiento humano. Esa sabiduría en la que hay celos y contenciones es una sabiduría que tiene que ver con los conceptos de este mundo, pero también es una sabiduría que brota del corazón del hombre. La palabra de Dios dice en varias oportunidades, y aquí voy a citar algunos textos, sin dar el texto, porque no lo anoté. Pero, por ejemplo, Pablo describe a los seres humanos como inventores de males. Los seres humanos han tomado la buena creación de Dios y se han inventado un montón de perversidades, atrocidades, distorsionando aquello que en un principio Dios llamó bueno. El ser humano ha creado inmensidad de formas de corromper la sabiduría divina. En Génesis capítulo 6, también dice la palabra de Dios que los seres humanos se caracterizaban porque todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo el mal. Todo lo que los seres humanos decidían hacer, todo lo que determinaban desde sus pensamientos y desde el interior de su ser, era continuamente lo malo. Maldad, maldad y maldad. Porque son inventores de males. También dice el libro de Eclesiastés, esto he encontrado, que Dios hizo todo bueno, pero el hombre se buscó muchas perversidades. ¿Sí? Somos otra vez inventores de males. Y también dice Proverbios, haciendo como una especie de advertencia a dejarnos llevar por nuestro hermoso corazón. ¿Cierto? ¿Recuerdan la canción? Mi amigo el corazón, mi compañero fiel, es mi alegría, mi amigo el corazón. Saben, hermanos, nuestro corazón no es nuestro amigo. Nuestro corazón está bajo la influencia del pecado. Y Proverbios advierte diciendo, no seas sabio en tu propio parecer. Teme a Jehová y apártate del mal. Y es un consejo que todos nosotros deberíamos escuchar. Mis hermanos, la sabiduría que brota del propio corazón del ser humano, de su inteligencia caída, de sus razonamientos, es una sabiduría que va en contra de la sabiduría que procede de Dios. Pero Santiago no se queda ahí, es mundana o terrenal, es humana, pero también es una sabiduría diabólica. Es decir, procede de Satanás, el mayor distorsionador de la verdad, el mayor engañador y mentiroso. Ustedes recuerdan qué le dijo Satanás a la mujer allá en el jardín, ¿cierto? Y que es lo mismo que nos ha venido diciendo todo el tiempo hasta el día de hoy. Mira, lo que Dios te dijo es mentira. Él empieza diciendo de una forma muy sutil, ven, ¿será que lo que Dios te dijo es verdad? Pero luego claramente nos dice, sabes, todo eso es puro cuento. Lo que realmente pasa es que Dios no quiere que ustedes estén bien, que disfruten, que gocen de la vida. Y utiliza su misma táctica y estrategia engañosa,
La ha utilizado por generaciones y generaciones, y hoy muchos todavía permanecen bajo el engaño de las tinieblas. Hermanos, la sabiduría de este mundo, bueno, la sabiduría que no procede de Dios es terrenal, humana y diabólica. Procede del engañador más experimentado que existe, que es el mismo Satanás. Ahora bien, fíjense lo que produce esta sabiduría en el seno de la iglesia. Versículo 16. Donde esta sabiduría reina, allí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra perturbación significa rebelión, desorden. Es decir, que la sabiduría humana invita a una constante confrontación, a una constante lucha de poderes, a un constante intento por demostrar que soy más o que soy mejor. No es una sabiduría que contribuya a la paz y a la armonía en las relaciones. Eso es perturbación. Pero Santiago dice, no se va a poner a detallar aquí todos los aspectos de esa negativa sabiduría, sino que ahora Santiago dice, resumiendo todo en esta expresión, toda obra perversa. Perversidad significa maldad, actividades sucias y engañosas, peleas, murmuraciones, chismes, enojos, toda obra de maldad, en resumen. Toda obra de maldad procede de esta clase de sabiduría. ¿Cómo es la sabiduría que procede de Dios? Y aquí ya vamos a degustar un poco mejor, ¿cierto? O a disfrutar, pienso yo, que un poco mejor los conceptos que encontramos aquí. Todas estas palabras son palabras fuertes que usa Santiago, pero son palabras reales. Hermanos, cuando nosotros nos creemos sabios en nuestros propios conceptos, ¿sabe? Eso es lo que terminamos haciendo. Terminamos causando daño, perturbación, desorden. Pero cuando nosotros sometemos nuestra mente a la sabiduría divina, surge algo muy diferente a eso. Vamos a mirar lo que encontramos aquí. ¿Cómo es la sabiduría que procede de Dios, que desciende de lo alto? Dice Santiago, es primeramente pura. Y esa palabra pura, qué refrescante, ¿cierto? Qué palabra tan bonita, como un sorbo de agua. Las otras son picantes, son amargas, dañan, generan desazón, la otra sabiduría. Pero saben, hermanos, lo que procede de Dios es primeramente puro, como el carácter de Dios. Se refiere a que no tiene mezcla ni ninguna relación con la maldad. La palabra puro es algo sin mezcla. Es algo que procede enteramente de Dios, entonces es algo bueno, es algo santo, que no tiene relación con el pecado, con intenciones maliciosas o impuras. Es algo que muestra bondad, gracia, amor. La sabiduría de Dios es pura. Lo que Santiago nos está diciendo es que no podemos tener la sabiduría de Dios y estar ofendiendo a Dios con nuestras palabras y con nuestras obras y dañando a nuestros semejantes, especialmente a nuestros hermanos en Cristo. Ahora, de esa pureza, porque Santiago dice, la sabiduría es primeramente pura, es lo primero que caracteriza a la sabiduría de Dios, pero de esa pureza se desprenden otras cosas. La sabiduría de Dios es pacífica, es decir, es una sabiduría apacible, que busca la armonía y no la división. Es decir, es una sabiduría que aunque quizá no está de acuerdo con las posturas y los pensamientos de otra persona, dice, ven aquí, vamos a conversar, dialoguemos, déjame escucharte e intenta escucharme tú a mí, ¿cierto? La sabiduría de Dios es pacífica, busca la armonía y no la división. La sabiduría de Dios es amable, muestra consideración a los otros,
aunque no estén de acuerdo con nosotros. No ve a las otras personas como nuestros enemigos. Y si ellos son nuestros enemigos, aún así desarrolla el principio que caracteriza el corazón de Dios. Ama a tus enemigos. Deséale bien a aquellos que te ofenden y que te lastiman, ¿cierto? Trata a los otros como quieres que los otros te traten a ti. Muestra consideración. Consideración. Es paciente con el otro. Procura entender la situación en la que la otra persona se encuentra para mostrar gracia y afecto, a pesar de que no podamos conciliar quizá nuestras ideas o nuestras posturas, o que estemos en direcciones completamente diferentes. La sabiduría de Dios es benigna. Y el significado de esta palabra en el diccionario bíblico es razonable, está dispuesta a ceder, no se atornilla en una idea, sino que aprende. Eso es la sabiduría, hermanos. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos verdadera sabiduría, vamos a expresar como los verdaderos sabios, solo sé que no sé absolutamente nada. ¿Saben? El conocimiento que nosotros tenemos es así. En otras ocasiones yo les he dicho que la sabiduría de Dios es como el mar, ¿cierto? Y nosotros somos como un vaso. ¿Y qué tanto de la sabiduría divina puede acaparar ese pequeño e insignificante vaso? Y algunos vasos son más pequeñitos que otros. Yo de pronto soy hasta un pocillo o una copita, ¿cierto? No lo sé. Pero la verdadera sabiduría es benigna en el sentido en que es razonable y que está dispuesta a ceder. ¿Sabes? Yo no lo sé todo. Así que estoy dispuesto a escuchar y a aprender de los otros. Estos maestros que se encontraban allí en la iglesia a las congregaciones a las cuales Santiago les escribe, quizá eran personas atornilladas en su posición, ¿cierto? Y se la andaban peleando con todo el mundo, se la pasaban así. Santiago dice, hermanos, hay que ser pacíficos, hay que ser amables, hay que ser razonables, porque así es la verdadera sabiduría que procede de nuestro Dios. Esa sabiduría es misericordiosa, pero no solamente misericordiosa, el texto dice claramente está llena. Llena es repleta, rebosante de misericordia. En otras palabras, un sinónimo de misericordia es compasión. Es una sabiduría que ve a esa otra persona como alguien que necesita que me identifique con él y que le ayude. Eso es la sabiduría. Muestra compasión hacia otros. Y entendemos que la misericordia bíblica no es solamente como un deseo sentimentalista. Ay, pobrecito, ¿cierto? Qué pesar. No, esa no es la misericordia bíblica. Es una misericordia, es un sentimiento de compasión profunda desde las entrañas, pero que se pone en acción. Ven, ¿y cómo te ayudo, mi hermano? Eso es la misericordia. Y también dice que está llena de frutos buenos o de buenos frutos. Es decir, que es una sabiduría que produce cosas beneficiosas. ¿Sí? En la sabiduría, lo que sale de la sabiduría de Dios, absolutamente todo es útil y de provecho para la edificación de la iglesia. Contribuye a nuestro crecimiento espiritual. Contribuye a nuestra madurez, tanto personal como de aquellos que nos están escuchando o con los cuales estamos compartiendo. La sabiduría que procede de Dios es sin incertidumbre. Esta palabra significa imparcialidad. ¿Todos entendemos qué significa imparcialidad? Santiago ya nos enseñó que no debemos hacer acepción de personas, ¿cierto? No debemos hacer acepción de personas. Debemos tratar a los demás sin juicios favoritos, sin favoritismo, exactamente. La verdadera sabiduría no tiene favoritismo. Es una sabiduría justa, que busca la verdad y actúa según la verdad. Y no solamente trata de complacer a aquel que quizá no está actuando según la palabra de Dios.
o favorecer al uno sobre el otro porque este me cae mejor que este. Eso sería todo lo contrario a lo que es la verdadera sabiduría. Y ustedes ya saben, cuando nosotros tenemos ideas a veces que son diferentes, una de las cosas que hacemos es buscar partidos, ¿cierto? Entonces hacemos el grupo de los de Pablo, el grupo de los de Cefas, el grupo de los de Apolos y el grupo de los de Cristo, porque Cristo es superior a todos, entonces ese es el mejor grupo. Pero saben, hermanos, Cristo no está dividido. Toda nuestra mirada y nuestra atención debe estar dirigida solamente a Él. Y la hipocresía, la sabiduría que procede de Dios es sin hipocresía. Hipocresía es falsedad, ser un buen actor. Si queremos aprender un poquito más de hipocresía, estos miércoles estamos estudiando, o este miércoles vamos a concluir el estudio de Judas Iscariote. Entonces los invito a que se conecten y vamos a hablar un poquito más acerca de esa triste cualidad que, saben, hermanos, manifestamos todos los seres humanos. Hermanos, dice Santiago, esto no debería ser así, pero saben, a veces actuamos según nuestra propia sabiduría, la que procede de nuestro corazón, y no según la sabiduría que viene de Dios. Y la última cosa es la que encontramos en el versículo 18. En la forma como está escrita aquí, quizá no es tan clara. Así que quisiera leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, el versículo 18, que dice: y los que procuran la paz, bienaventurados los pacificadores, sembrarán semillas de paz, ¿sí? Y recogerán una cosecha de justicia. Y los que procuran la paz, sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Hermanos, la verdadera sabiduría busca la paz, siembra la paz y recoge frutos abundantes de justicia, que es el carácter de Dios. Nuestro Dios es justo. Hermanos, tenemos que hacer una decisión. Tenemos que tomar una decisión. ¿A qué sabiduría vamos a escuchar? Todo se resume en esto: la palabra de Dios contra la palabra del hombre. Toda decisión se resume en eso. La palabra de Dios es sabia, amable, buena, pacífica, misericordiosa, etc. La palabra del hombre está caracterizada por contención y toda obra perversa. ¿Qué vamos a escoger nosotros? ¿A quién vamos a decidir escuchar? ¿De qué forma vamos a responder cada vez que tengamos que tomar una decisión en nuestra vida diaria? ¿Saben, hermanos? Estamos demasiado contentos con nuestros propios criterios cuando tomamos decisiones. Nos escuchamos demasiado a nosotros mismos. En mi casa se presenta una situación, una discusión con mi pareja, y la palabra de Dios resuena en mis oídos diciendo: busca la reconciliación, contrólate, ¿cierto? Haz silencio, no respondas en ese momento. Pero la palabra del hombre que dice: tú que eres tonto, no te vas a dejar. ¿Y qué terminamos haciendo? Terminamos trayendo rivalidad, dolor a la relación, terminamos trayendo perturbación y además de eso, toda clase de obra perversa. Y ese mismo ejemplo lo podríamos llevar a muchas otras cosas que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Entonces, mis hermanos, la pregunta es muy simple: ¿a quién vamos a escuchar? Y el consejo de la palabra del Señor es muy claro: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal.
Hermanos, escuchemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios desafía nuestros conceptos humanos, pero la palabra de Dios es buena. Y nosotros anhelamos una iglesia madura que crece en conocer la palabra de Dios y en obedecerla. Ese es el deseo de nuestro